Pues el momento de la proclamación de la palabra. Vamos a buscar la lectura de este domingo, Primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 5 del capítulo 5. Primera de Juan 4, 7 hasta el 5, 5. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo de forma alternada, y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto es que conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto testificados que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el crimen no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Vamos a entonar el himno 44, libro santo por Dios inspirado. Himno número 44. Sí. Himno número 44, el libro santo por Dios inspirado, de la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, escrita en letra y música por Plutarco Arellano. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias naciones, de un destino
Tenemos el mensaje de este domingo: amar totalmente con todas las fuerzas. Cargo de nuestro pastor, el presbítero José Miguel Velázquez Iglesias. Buenos días, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos hemos reunido, como siempre, no solamente para estrechar y fortalecer aún más nuestros lazos de amor cristiano, sino también para proclamar la poderosa palabra de Dios, el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo para ser instruidos. Cuando la palabra de Dios es expuesta, no es solo para que la oigamos y la guardemos en el baúl, sino que la pongamos por obra. Cuando el samaritano preguntó, cuando el Señor le preguntó, ¿quién crees tú que soy de misericordia? Y la respuesta del samaritano fue, del que le increpaba, fulano de tal, ve tú y haz lo mismo. Cuando la palabra de Dios es proclamada, no está al juicio de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Ante la palabra de Dios solo hay una alternativa: obediencia. Y no llevarla a cabo, entonces es rebeldía y contumacia. En la oración que hemos leído esta mañana con Daniel, dice: no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que nos amonestaron, a nuestros padres, a nosotros y a nuestros hijos. A propósito de lo que estamos viviendo ahora, no dudamos que no todo podemos ni debemos calificarlo como pecado, pero acabamos de leer en el catecismo: si no cumples esto, plagas te vendrán, enfermedades te vendrán, todo eso. Pero para muchos teólogos no pasa nada, esto no es cosa de pecado, no te asustes, no te espantes. Hemos aceptado el término de no indispensable. Hemos reducido nuestros trabajos, hemos reducido nuestras manifestaciones de adoración al Señor, pero ellos no están durmiendo. Ya está saliendo la propuesta para no sé cómo se llama eso, de los niños que transgénero, para que ya ellos puedan cambiar su nombre. Así que ahora Pepe se va a llamar Pepa, yo creo, ¿no? Y vestirse también. Y vestirse, no, sí, ya desde eso presentó. Ellos no han dormido, hermanos. Ellos han seguido trabajando. Y como decía hace un momento, hay iglesias que todavía porque nos han recomendado no predicar, porque cuando hablas así, pues, lánzasla. No, pues sí, ¿no? Hay que poner entonces una barrera.
¿Se fijaron un sacerdote por ahí que usa una pistola de juguete para bautizar? Órale, ¿no? Bueno, en fin, tantas cosas, hermanos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes por qué es tan importante que nosotros entendamos a lo que el Señor nos quiere llamar. Nosotros somos testigos al mundo, no el mundo para nosotros. Nosotros debemos transformar el mundo, no el mundo transformarnos a nosotros. Y todo esto no es otra cosa más que una manifestación del amor hacia Dios. Marcos, en el capítulo 12, el cual quisiera que me acompañen para leer, versículo 28 y al 31. Vamos a leerlos juntos, es poco. Es otro de los pasajes. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Vamos a leerlo juntos. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, a ti venimos una vez más hasta tu altar para escuchar tu palabra con una actitud en nuestro corazón de: habla, Señor, que tus siervos y siervas oyen. Y con una oración de que en tu graciosa misericordia abras nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya en lo más profundo de nuestros corazones, para que no solamente entendamos tu palabra, sino que también, saliendo de este recinto, salgamos con una resolución: haré como ha dicho Jehová. Ayúdanos, Señor, a no ser meramente oidores, como lo hemos venido haciendo muchos de nosotros, y en no pocos casos, casi todas nuestras vidas. Padre, sino que te rogamos que, transformados por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, seamos verdaderamente la luz de este mundo y la sal de esta tierra. En Jesús te lo rogamos. Amén. Recordarán, hermanos, que estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg y que estamos iniciando apenas la primera parte. Hemos concluido la introducción y nos hemos introducido en la primera parte, que habla de la miseria del hombre. Se ha venido exponiendo la pregunta número 4, que dice: ¿qué pide la ley de Dios de nosotros? Cuya respuesta leemos en el Catecismo. Cristo nos da la enseñanza sumariamente en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como el título lo dice, nos habla entonces este pasaje de lo que hemos venido ya exponiendo. Hemos
tratado de explicar lo que significa amar a Dios con todo el corazón. Le dimos una sesión. Lo que significa amar a Dios con toda el alma. Lo que significa amar a Dios con toda la mente. Y nos falta para concluir esto, con todas tus fuerzas. Por eso el título que se ha anunciado hoy es amar totalmente con todas las fuerzas. Es decir, que vamos a tratar de explicar qué significa eso de amar totalmente y qué significa aquello de amar con todas las fuerzas. Parece que fueran sinónimos, ¿verdad? Pero se dice en gramática que no hay sinónimos iguales. Cada palabra, aunque son sinónimos, hacen énfasis en un ángulo, en una arista de alguna cosa que queremos hacer referencia. Amar totalmente. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente, habla de la integridad de nuestro ser para con respecto a Dios. Amar totalmente a Dios quiere decir que no podemos dejarnos un rinconcito, un milímetro cuadrado de nuestras vidas. Decir, Dios, aquí sí no te puedo obedecer. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Aquí se habla de la integridad y del ímpetu con que se debe amar a Dios. Yo creo que muchos de aquí hemos tenido la experiencia en nuestros años mozos, en los años de noviazgo. ¿Cuánta era la emoción cuando veíamos a la persona amada? Que no teníamos oportunidad de estar las 24 horas del día, que teníamos que vernos al fin de semana o al fin del día. ¿Qué es lo que sucedía cuando se acercaba la hora? Bueno, al menos que algunos sean de piedra o de metal, pero yo creo que el corazón empezaba a bombear más sangre, ¿sí? Y empezaban a salir las excusas. ¿No quieres que vaya por el pan? ¿No quieres que vaya acá? Bueno, era todo el organismo. Eso habla de la intensidad, ¿sí? El ímpetu con el cual se debe de amar a Dios. Seguidamente también debemos entender que el amor que se debe expresar hacia Dios, con el cual uno quiere decirle, te amo. Amar totalmente implica también amar al prójimo, amarme a mí mismo y amar a la creación. Alguno dirá, espérese, pastor, como que ya se me está saliendo del huacal. Porque eso no está en el texto que acaba de leer, ni está en el texto, en el texto que nos presenta el Catecismo de Heidelberg. Bueno, ténganme un poquito de paciencia antes de que junten la leña verde, hermanos. Amar a la creación parecería que está fuera de foco, debido a que no se encuentra esta idea ni en el texto de Marcos que se acaba de leer, tampoco en el de Mateo capítulo 22 del 37 al 40. Denme la oportunidad de explicarlo. Primeramente, se debe notar que el maestro está citando un pasaje del Antiguo Testamento. O sea, que él recurrió al Antiguo Testamento. No había en ese momento Nuevo Testamento. Solo existía la Biblia desde Génesis hasta Malaquías. Y la tarea de un profeta, y él como nuestro sumo profeta, era que exponernos las Escrituras. Las Escrituras no son solamente Mateo, no son solamente Marcos o Apocalipsis. Es la totalidad. Por tanto, tenemos que exponer la totalidad. Esto parecería, hasta cierto punto para algunos, como de sobra dicho. Pero no es así, hermanos. No es así, porque hay movimientos en los que dicen que el Antiguo Testamento debemos de tirarlo a la basura, debemos de quemarlo.
Porque el Antiguo Testamento nos presenta un Dios horroroso, un Dios de castigo, un Dios de venganzas. Mientras que el Nuevo Testamento nos presenta un Dios de amor. Lo que acabamos de leer en Juan. Dios es amor. Entonces, no está de todo abandonar esto y ver cómo que la Escritura en su totalidad es norma para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor entonces recurrió a algo que sabían los judíos, a algo que sabía aquel joven que se acercó al Señor, el Shema. Algunos le dicen Shema y a veces hasta Shema, casi quiere decir Don Chema, pero nada tiene que ver con eso, por supuesto. Los judíos repetían, y aún lo siguen repitiendo en sus filacterias, en sus oraciones, el Shema de Israel. Oye pues Israel. Entonces el maestro los está llevando a las Escrituras, y de hecho les preguntaba, ¿cómo lees en las Escrituras? Así que entonces, al hablar de esto, tenemos que recurrir igual a las Escrituras. Por tanto, en segundo término, también el Antiguo Testamento es ley para nosotros. Génesis 2:15, no podemos ignorarlo, no podemos guardarlo bajo carpeta. Dios no es el consistorio, nosotros tenemos guardados en carpeta muchos asuntos. Primer día yo creo que va a ser una sesión de 24 horas. En Génesis 2:15, como seguramente ustedes ya abrieron sus escrituras, ahí se indica que el hombre tiene como tarea cuidar la creación. Por amor a Dios, debemos de cuidar al perrito, al perico, etc. Y en Juan 3:16, que no es menos importante, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y es muy recurrente que algunos predicadores usan esta palabra mundo de Juan 3:16 como refiriéndose a la humanidad. Pero habla aquí de cosmón, de su creación, del universo. Dios sigue amando lo que Él creó. Y si amamos a Dios, debemos amar lo que Él ama. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive, no solo sintió compasión por las personas de esa ciudad, sino también por los muchos animales que existían en Nínive. ¿No quieren abrir el libro del profeta Jonás, el último capítulo? Y localicen allí esa frase del Señor. Está enojado por la calabacera, porque el Señor la exterminó. Claro, como le daba sombra. Jonás, el capítulo 4. ¿Alguien lo puede leer, hermanos, cuando lo encuentre? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Ese merito. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Quiere repetir esa frase? La última. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y muchos animales. Vean,
Entonces, miren a su alrededor, hermanos. Qué descuidada tenemos la creación. Escuchamos de mejor hombres que no son cristianos, que no se rigen por la palabra, rescatando delfines, rescatando ballenas de las redes de los pescadores. Se dice ya por ahí, alguien me comentó, que en el mar ya están surgiendo ahí, flotando los cubrebocas de plástico. Entonces vean qué porquería de planeta le estamos entregando a Dios y a nuestros hijos. ¿Qué van a recibir ellos? Entonces, esto incluye también ese amor de que debemos de amar lo que Dios ama. Hace, no sé, 1 o 2 años, en las noticias que salen, en una de esas catástrofes, 2 niños, el reportero captó muy bien esa imagen. En esos momentos ustedes se darán cuenta que también existen actos de rapiña, lamentablemente. Por eso muchas personas no quieren abandonar sus casas, porque van estos hombres que no sé cómo, no tienen calificativo, ¿no? Que en medio de estas situaciones todavía están saqueando las tiendas y todo eso. Bueno, pues en esta fotografía están atravesando 2 niños las caudalosas corrientes de agua, aproximadamente unos 10 años de estos niños. A lo mejor ustedes lo vieron. Uno de ellos llevaba una pantallota de esas planas de televisión que apenas podía con ella, y luchando contra la corriente, ¿no? Y ahí va, se ve que estaba de veras que parecía que se lo llevaba la corriente. Otro niño llevaba entre sus brazos un perro como de 20 o 30 kilos, así, cargándolo, ¿no? ¿Sí? No era un chihuahueño, tampoco era un pastor, ni un de ese, ¿cómo se llama ese? San Benito, esos grandotes. Eso es San Bernardo, ya estoy cambiando el nombre, hermanos. No, era una marca Col, no, una raza Col, muy coliente, por cierto. Y el título de la fotografía decía: tus prioridades. Analicemos, ¿no? Entonces ven cómo es esa, ¿dónde están tus prioridades? ¿Tu amor a Dios? No, déjenme decirles que no. Porque primero está mi yo, lo que me gusta, lo que me encanta. Y nadie me puede quitar eso que me gusta, eso que me encanta. Creo. También entonces, en este punto, que es oportuno recordar lo que Abraham Kuyper dijo acerca de la triple e irreductible posición del hombre. Para con Dios, el hombre es siervo. Para con su prójimo, es custodio. Y con respecto a la creación, el hombre es mayordomo. Entonces, un amor total incluye a Dios, al prójimo, a mí mismo y a la creación. Ante todo, debemos reconocer que el pecado personal, las tentaciones de Satanás y la seducción de las fascinantes atracciones del mundo nos han alejado tanto de Dios que se requiere un gran esfuerzo para poder amar a Dios de una manera total. No podemos, tenemos que confesar, aquí hemos sido hallados faltos y nadie podrá realizarlo. Pero hubo uno que sí. Él sí pudo amar totalmente a Dios. Obedeció total y perfectamente a Dios. Y cumplió total y completamente la misión para la cual fue enviado aquí. Porque Pedro, Pancho y Pablo no tenían pensamiento para Dios.
Pero como Dios amó lo que se había perdido, envió a su Hijo para recuperar aquello que se había extraviado. El segundo Adán hizo lo que el primer Adán y nosotros no hemos podido hacer. Por consiguiente, solo podemos amar a Dios a través de la fe en Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más. No hay atajos. No hay otras veredas. Y solo por la mediación de Cristo podremos amar a Dios y a lo que Él ama. Eso, en resumidas cuentas, y en breve sería lo que sí debe significar para nosotros amar totalmente a Dios. Tenemos que amar todo lo que Él ama. Tenemos que amar de la manera que Él nos dice que amemos. La otra parte que también hemos comentado es amar a Dios con todas las fuerzas, que es la segunda parte del pasaje que leímos de Marcos. Amar con todas las fuerzas compromete al corazón, el alma, la mente, en su deber de actuar sinérgicamente en su demostración de amor a Dios. Deben de estar unidos, no separados, todo junto, amor, mente, etc. ¿De qué nos sirve tener un corazón completo, trabajando al 100, si tenemos unos pulmones colapsados? Los médicos, no necesitamos ser médicos, sentiríamos de inmediato los efectos. O cualquier otra parte del organismo. Entonces, todo tiene que caminar como una maravillosa máquina. De hecho, ese es el organismo humano, una maravillosa máquina. Y fue uno de los elementos que el Señor empezó a usar para liberarme de mi ateísmo. Todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas nos hablan de la intensidad de ese amor. Nuestro amor para con Dios no puede ser algo tibio, algo sancochado. Es la ley del todo o nada. En este pasaje de la Escritura hay 4 todos. Estos todos nos hablan de la energía y la máxima potencia con que debemos de amar a Dios. El hombre debe amar a Dios con todas sus facultades, dones y talentos. Dones, talentos y facultades que le han sido otorgados por la gracia de Dios para que de esta manera pueda expresar su amor a Dios, su amor al prójimo, su amor a sí mismo y su amor al cosmos. Amar con todas las fuerzas significa amar con todo lo que sale de nosotros, en virtud del uso de los dones y talentos que Dios nos ha otorgado para servirle a Él y servir a su reino. Si escondemos esos talentos, pronto nos llevarán a cometer alguno de estos 3 pecados. El pecado de la indolencia, o el pecado del uso erróneo, o por qué no decirlo, el abuso de estos talentos. Primero, el pecado de indolencia. Conociendo que esto es lo que Dios pide, conociendo que Dios esto es lo que está exigiendo de nosotros. Para nosotros hay indolencia, abulia,
desprecio, apatía. ¿Qué me importa? Déjenme usar un ejemplo muy recto y directo, y que tal vez a algunos les resulte ofensivo, pero quiero decir una cosa: Dios me ama a mí, y Dios ama a mi hermano, a mi hermana, y lo ama a usted. ¿Cómo entonces no debe existir para mí prioridad hoy día que tengo la oportunidad de ver a mi hermano, de ver a mi hermana? Pero eso no me importa. Hoy tengo que ver el partido, ¿no? Porque aunque no están en los estadios, pero están en la tele, ¿no? Así que hoy no puedo ver, hoy no puedo ir. Sí, hoy me toca ver cómo pierde el América. Bueno, ya descubrieron que no soy americanista. Bueno, hermanos, entonces vean con qué facilidad no entendemos lo que significa esa confesión apostólica de la iglesia apostólica. Creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos. Cuando es fácil abandonar nuestra iglesia, cuando es fácil abandonar la comunidad en la cual Dios nos ha colocado, entonces no estamos amando lo que Dios ama. Porque el Nuevo Testamento dice que Dios ama a su iglesia de tal manera que entregó a su Hijo. El Nuevo Testamento dice que Cristo amó a su iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Pero nosotros, fácil y olímpicamente, despreciamos su iglesia. Despreciamos a los santos, despreciamos a sus hijos. Seleccionamos: este me cae bien, este no me cae bien. Y eso es entonces indolencia, hermanos. La indolencia, la bulia y la apatía en no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente es nuestro primer pecado. El segundo pecado lo tenemos en el uso incorrecto de estos talentos. Es decir, que en lugar de amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, usemos todo esto para amar otras cosas menos a Dios. Se dice, no lo sé y no espero experimentarlo, espero que nunca, que uno de los síntomas, ¿sí?, de los que han sido contagiados de COVID es que pierden el sabor y el olor, así es cierto. Y por ahí tenemos testimonios de algunos hermanos que comieron frijoles acedos y no se dieron cuenta, porque ni los olían ni los sabían. Bueno, ese exquisito, mejor, esas papilas gustativas que nos ayudan a saborear un filete, unos frijolitos, una sopita, etcétera, lo use yo para atarragarme de tequila hasta quedarme tirado. Ese es un uso incorrecto. ¿Sí? Ese es un uso incorrecto, y así podríamos seguir enumerando tantas cosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado salud, ¿para qué? Bueno, pregúntenos a nosotros. Tenemos unos vecinos, ¿sí?, que cómo se aman a sí mismos. Toda la noche con su musicota que no dejan dormir, sus baflesotes, y borrachos y toda la cosa, y etcétera. Para eso quieren la salud, para hacer lo que se les dé la gana. Ese es otro pecado, hermanos, el uso incorrecto de los talentos que Dios nos ha usado. En lugar de ponerlos a los pies de Dios, en lugar de ponerlos a los pies del reino, al servicio de mi prójimo, al servicio incluso de mí mismo. Hermanos, en esas cosas poco reflexionamos. Pero esa es una falta de amor y de respeto a Dios. Cuando Él esos dones que Él nos ha dado, no los queremos usar ni para Él, ni para su iglesia, ni para la comunidad, ni para el reino. Es decir, que en lugar de amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente,
usamos todo esto para amar otras cosas menos a Dios. Por este camino se llega fácilmente al tercer pecado, el abuso. Primero dijimos, 1, la indolencia, no me importa. 2, el uso incorrecto, usarlo para otras cosas menos para lo que Dios nos lo dio. Y el tercero es el abuso de estos dones y talentos. Es decir, que en vez de usarlos para amar a Dios, lo usamos para alimentar nuestro ego. Qué bonito canto, qué bonito hablo. No, qué bien sé filosofía. Nadie me gana en matemáticas. Ay, perdón, voy a usar otro ejemplo. Digo, si caemos en eso, hermano, entonces sí, ese es un abuso de ello. Para alimentar nuestro ego, entonces ya estamos en pecado. Cuando no reconocemos, como dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué no decirlo? Las muchachas guapas, las muchachas bonitas, los muchachos guapos. Los muchachos no son bonitos, ¿verdad? Son bonitos. Pero cuando están jóvenes se dan el lujo, esta no, ¿qué pasó? O las muchachas, no, ¿qué pasó? Eso no te lo dio para eso el Señor. Sí son dones, sí son cosas que Dios ha dado, por supuesto. Pero todo tiene una razón de uso. Y no solamente los usamos para alimentar nuestro ego, también lo usamos para lastimar a nuestro prójimo. Hazte un lado, enano. ¿Sí? ¡Ey, tú, jirafón! Quítate de ahí, no dejas ver. No, pues con algo nos tenemos que desquitar, ¿verdad? Entonces vean ustedes con qué facilidad, hermanos. No reconocemos los dones en nuestros hermanos, solo los nuestros. Los demás son inútiles. Los que nosotros manejamos son los perfectos, son los correctos. Ese es un abuso, hermanos, cuando usamos esos talentos en lugar de para el servicio de Dios o el servicio de nuestro prójimo. Contra esta falta de uso, de su uso erróneo y el abuso de los dones y talentos que Dios nos ha prestado, Jesús nos lleva ante la demanda del amor supremo hacia Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Podemos? No. Porque si hiciéramos ahorita un examen, como dicen los papistas, de conciencia entre nosotros, y si somos honestos, pronto veríamos que somos hallados faltos en algún punto. Porque como dice Santiago, el que falla en uno, falla en todos los demás mandamientos. Por eso, hermanos, debemos entender que la demanda de Dios, y Él no rebaja sus demandas, es amarlo totalmente, y es amarlo con todas nuestras fuerzas. Y debemos reconocer que no podemos. El joven rico en Mateo Marcos, ¿se acuerdan? Maestro, pues nomás iba a patentarlo, ¿no? ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Él ya tenía su respuesta. No estaba buscando consejo de Dios. Él ya se creía docto. Y entonces el Señor le repite los mandamientos. Haz esto, haz otro, etcétera, el otro. Y entonces responde, ya saqué 10. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Una cosa le falta.
Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Bueno, aquí de primera mano nos da, ay, Dios quiere que este sea pobre. Parece que eso es la mejor expresión del cristianismo, ser pobre. Ser rico es pecado. No. Lo que estaba diciendo el Señor, una cosa te falta, es amar a tu prójimo. Esa fue la lección con el samaritano. Pasó, ¿se acuerdan? Un sacerdote. Eso te pasa por pecador. Pasó un levita y un samaritano, el despreciable de esa raza, tuvo compasión de ese hombre. Entonces eso es lo que nos hace falta, ver hacia nuestro lado, a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Qué te falta? ¿Qué tienes? ¿En qué puedo ayudarte? Eso creo que todavía estamos muy atrasados. Pablo, por el Espíritu Santo, entiende eso y dice: miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal, ahí voy, como buey al matadero. Eso dice Proverbios, se lo digo al consistorio para que luego no me vaya a llamar la atención. Estoy repitiendo la Biblia. Hermanos, eso dice Pablo, ¿sí? Miserable de mí. Pero vean cómo termina el capítulo. Gracias doy a Dios por su inefable don. ¿Quién? Jesucristo, el segundo Adán, el que sí ama a Dios y que puede enseñarnos cómo amar a Dios. El segundo Adán, el que sí supo amar al prójimo y puede enseñarnos cómo amar a nuestro prójimo. El que se amó a sí mismo por amor al Padre y puede enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Que amó a su creación. Tanto es que los cardos y las espinas con que Dios maldijo a la creación, Él las llevó, esa maldición, sobre su cabeza, con una corona de cruz, porque esa era la maldición. Porque Él amó también lo que su Padre amaba. Así que, hermanos, quiero invitarlos esta tarde, al concluir la explicación, la exposición de esta pregunta número 4 del catecismo. Primero, hermanos, que con toda honestidad confesemos a Dios nuestra debilidad e impotencia. No podemos abandonar el mundo y sus costumbres. No. Ellos nos dictan nuestro look. Ellos nos dictan nuestro actuar. Ellos nos dicen lo que tenemos que hacer. No somos nosotros punta de lanza. Nosotros no somos propositivos. Somos seguidores. Somos siervos. No tenemos iniciativas. Eso entonces, hermanos, deja a un lado nuestro amor para con Dios. Eso implica sacrificio, ¿sí? Eso implica esfuerzo, ¿sí? Implica esfuerzo. Pero eso es lo que demanda el Señor. Con todo el corazón y con todas tus fuerzas. ¿Que va a ser difícil? Sí. Pero esto lo dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, pidamos ayuda a aquel para quien nada es imposible. Usted y yo ya demostramos que no podemos. Somos selectivos en lo que amamos. Somos selectivos en lo que hacemos. Somos selectivos en todo. Pero para Dios no hay imposibles. Él puede ayudarnos, hermanos. Puede ayudarnos a amarlo a Él, amar a su Hijo, amar a su iglesia, amar la comunidad cristiana, amar su reino, amar todo lo que Él creó.
Por tanto, la exhortación es esta: jóvenes, niños y aún los viejos. No se crean esa frase que dice que árbol que nace torcido jamás se enderezará. No, porque Dios puede hacer milagros. Dios puede transformar aún a los viejos que ya tenemos moldes, que ya es difícil que cambiemos nuestras costumbres, pero Dios puede. Y la pregunta es una y sola y simple: obediencia. Seamos obedientes, hermanos, no hay más. Eso es todo. Lo contrario de obediencia es rebeldía. Si usted no obedece a Dios, entonces es un rebelde. Si usted no obedece a Dios, entonces es un contumaz. Si usted no obedece a Dios, entonces es un abúlico. Si usted no obedece a Dios, entonces es un remiso. Y Santiago nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre segará, cosechará. Más tarde, si todo lo que el hombre siembre, cosechará, más tarde o más temprano. Pregúntele al fumador empedernido si tiene las mismas fuerzas cuando él comenzó, en su adolescencia, en su juventud. Pregúntele al borracho consuetudinario. Pregúntele a todos y verán. Véanse en ese espejo. Solo hay una juventud. Solo una vez tenemos 15 años. Solo una vez 20 o 30. Y esta es la exhortación del Eclesiastés hacia los jóvenes. Acuérdate de tu Creador antes que venga la riuma, antes que venga la diabetes. Pregúntenle a los diabéticos, júntense con ellos. Pregúntenle, no me digan: ay, es que vino un susto y me dio la diabetes. No, hermanos, no, este es un proceso al cual nosotros llegamos, ¿sí? Por eso, hermanos, esa es la exhortación: amar a Dios en su totalidad y con todas nuestras fuerzas. Vayamos al que sí pudo y puede ayudarnos a hacerlo. Oremos. Buen Dios, buen Padre, primeramente venimos ante ti para elevar nuestro corazón hacia tu altar con una enorme gratitud por tu paciencia, por tu bondad para estos tus hijos e hijas rebeldes, que no te hemos sabido amar, no hemos sabido amar a tu Hijo, no hemos sabido amar a nuestro prójimo, no hemos sabido amar a tu creación, no hemos sabido amar lo que tú amas. Señor, pero al punto también nos damos cuenta que no podemos, que no queremos, y si lo hacemos erróneamente. Por eso pedimos la potente ayuda de tu Espíritu Santo, el cual puede transformar nuestros corazones, el cual puede hacer de nuestras vidas algo dúctil y maleable para el servicio de tu reino y el servicio de nuestro prójimo. Señor, solo en ti encontramos refugio. Ayúdanos, Señor. Nuestro grito es como el de tu hijo Pedro, cuando se hundía en las aguas de ese mar tenebroso. Salva, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos, porque si tú no tienes compasión de nosotros, nadie lo podrá tener. En Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.
Vamos a entonar el himno número 181 para andar con Jesús. Himno número 181. De la octava parte del himnario, Consagración y Vida Cristiana, himno 181, escrito por Daniel Tobner, traducido por el tecnólogo Vicente Mendoza. A la cruz al Dios. Promesa está con nosotros.